Placer saludar a la diputada electa representando al Distrito 26 en Coyoacán y Benito Juárez, Leticia Varela. Diputada, gracias por concedernos estos minutos a Capital 21. No, gracias por invitarme, Feli. Muy bien, yo muy contenta de que me inviten. Platicar, pues ya estamos a pocos días de que puedan entrar en funciones. Han desarrollado ya un plan de trabajo cada uno de los legisladores, pues para atender precisamente las problemáticas de los distritos que van a representar, en el que a usted corresponde. ¿Cuáles serán los temas prioritarios que habrá que atender en materia legislativa? Mira, ahorita estamos en comisiones. A mí me tocó la comisión de austeridad. El presupuesto ahorita es una cantidad exorbitante, que aparte no sabemos a dónde se fue el dinero, ¿no? También cuando lleguemos vamos a investigar eso. Son 2.600 millones. Y esta comisión lo que tiene que hacer es reducirlo a la mitad, 1.300 millones, donde vamos a recortar los excesos que tuvieron los asambleístas pasados. Y bueno, esa es mi tarea inmediata, lo que tiene que ver con el Congreso. Pero luego yo creo que hay que legislar en materia, mira, por ejemplo, de seguridad. Hay que legislar. Benito Juárez y Coyoacán tienen los mismos problemas. O sea, las construcciones, las desmedidas, ¿no? Por ejemplo, no lo vas a creer, casi en una hectárea hay como 18 construcciones. Estoy yendo a todas las colonias y vamos a hacer por colonia o por 5 colonias un asesor, porque ellos saben exactamente el problema que tienen. ¿Quién más no sabe si el de tu cuadra, el de tu manzana, el de tu colonia? Entonces eso es lo que voy a hacer y les voy a dar participación en el Congreso, o sea, que sean mis asesores ciudadanos. No asesores del amigo y el conocido, el primo, no. Claro. O sea, asesores ciudadanos y que también ellos porque es como a veces muy complejo, ¿no? Porque el ciudadano a veces dice, pues no hace, no, está muy tardado, pues que se vengan al Congreso y que vean cómo hacemos o cómo subimos un punto de acuerdo, quién vota a favor, quién vota en contra. Eso está padre. Donde se requiere una iniciativa, qué tema atenderlo, cómo trabajarlo en conjunto. ¿Tú conoces a tu diputado, Feli? Bueno, tú sí, porque seguro lo invitaste ya, pero la gente no conoce. Tienen que volver, tienen que vincularse, que encontrar ese match para poder trabajar desde los ciudadanos, las alcaldías, el Congreso, el gobierno central, el gobierno federal. Es decir, es toda una cadenita que sin un solo eslabón que no esté presente, el trabajo no va a tener el resultado que la gente espera. Claro, ya ves que sí sabe. Entonces, ya sabe donde mucho No, pero mira, el primer contacto es tu alcalde. No, y este alcalde no voy a hablar mal de él, pero espero que sí llegue a trabajar y no llegue el modelo de los modelos anteriores en Coyoacán y en Benito Juárez, ¿no? Bueno, ha sido una lucha constante en esas delegaciones, más en Benito Juárez porque siempre ha sido gobernada por Acción Nacional, mal gobernada, yo lo digo, mal gobernada por Acción Nacional. Y bueno, pues que los ciudadanos, si no tenemos ese espacio, si no tenemos ese vínculo con el, ahora es como alcalde, sí, pues que sí sea su diputada y que entre al Congreso y que esté con nosotros y que también presionemos a los que están ahí. Por ejemplo, se entró al Congreso Fonrueri, que fue el último delegado de Benito Juárez, que no hizo muchas cosas, pues que lleguen los ciudadanos y le reclamen. ¿No te parece hasta justo? El reto entonces ahora es poder trabajar de esta forma conjunta cuando se tiene un diputado que representa una coalición, un alcalde que representa otra y que entonces puedan trabajar sin distinciones partidistas, que es de lo que los ciudadanos ya están cansados. Exacto. Pues eso es lo que queremos hacer, que pues esperemos. Yo tengo como... O sea, estoy muy contenta, tenemos mayoría en el Congreso. Vamos a hacer muchos cambios muy importantes porque aparte ese fue lo que quiere el ciudadano. Como dices, ya no quiere pleitos, quiere acciones. Y si alguien no actúa, pues entonces que el ciudadano junto con su diputado presionemos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Oye, si el alcalde no nos hace caso, si el alcalde... Fíjate, en el Distrito 26 hay 2 diputados. El del Frente, que entró por minoría... Fue el más votado en ese frente en el Distrito 26, que se llama Héctor Barrera, pues también que se ponga a trabajar y que yo me ponga a trabajar. Yo les digo al ciudadano, pongan a trabajar a sus diputados. O sea, han estado como, mira, ya tienen tan mala fama los diputados que hasta te da pena que te digan diputada, te lo juro, ¿no? Entonces, este diputado es, no, bueno. Porque están ausentes, porque no trabaja. No trabaja, porque se tranza, no porque aportan. el moche, porque se pasó durmiendo. O sea, no puede ser. Sí. Y yo creo que es también corresponsabilidad un poquito del ciudadano. Sí. Entonces yo los voy a invitar, todos los del Distrito 26, que se vengan al Congreso, que me ayuden a las iniciativas, que me ayuden a exigirle a los diputados y que vean que votan, ¿no? O sea, claro, si votan a favor, si votan en contra, en beneficio,
o en detrimento de tu comunidad, pues que vengan. Por supuesto. Va a ser para mí padrísimo porque yo voy a invitar a todos los ciudadanos. Pues estaremos atentos, diputada, de este trabajo que esté realizando de la vinculación con los ciudadanos y cada uno de los pasos que se den ahora en esta nueva etapa para la Ciudad de México. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, Feli, muchas gracias. Fue muy cortito. Muy corto, pero tendremos más oportunidades de platicar. Conste, de ya lo dijo, la comprometemos. Muchísimas gracias. Nuestra plática con la diputada electa para el Distrito 26, representando a Benito Juárez y Coyoacán, Leti Varela. Continuamos con más.